Buenos días, familia, vida plena. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Dios les bendiga a todos en casa. Espero que estemos ansiosos esperando la palabra de este día, como cada domingo, para estar en torno a la familia y compartirla con todos, con los hijos con los padres y los padres, con todo aquel a quien hayan invitado a su casa. Así que vamos a dar inicio este domingo 14 de agosto a la palabra que tenemos para este día. Yo quiero compartir esta mañana con ustedes un tema que yo le he llamado el cuidado del Padre. Y es que una de las herramientas más valiosas que tiene un hijo para caminar sólidamente por la vida es precisamente esto, el cuidado del Padre. Eh, Algunas veces entendemos, y creo que siempre sabemos, que depender de los demás no es una solución, y no se trata de una dependencia, pero recibir el amor, recibir el afecto, la protección y sobre todo el esmero de la figura paterna es determinante en la vida del individuo, en la vida de todo ser humano. Hay muchos estudios que relacionan los pensamientos y el sentimiento de frustración con la indiferencia del progenitor. La ausencia emocional de un padre puede provocar una cadena de consecuencias que terminan por aislar al hijo de la sociedad. Esto acarrea desapegos emocionales, falta de empatía, falta de autoestima, violencia, falta de control y un sinfín de situaciones. Y pocas experiencias en la vida dejan cicatrices tan dolorosamente profundas como lo es vivir la indiferencia de un padre. Dios, nuestro Dios, sigue siendo un padre para su pueblo. Por toda la historia, desde que sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud en la que ellos estaban, hasta que envió a su propio hijo a morir para salvar a la humanidad de las eternas consecuencias del pecado. El amor de Dios, amados hijos, es mayor al de cualquier madre, al de cualquier madre, la más amorosa del mundo, la madre más amorosa. El amor que le pueda prodigar a su hijo nunca se va a poder comparar al amor de nuestro Dios. Por ello, al tener el amor de Dios en nuestra vida, pasamos nosotros a pertenecer a la gran familia de Dios, con todos los privilegios de un hijo amado, con todos los privilegios que esto amerita. En su gran amor, Dios nos protege, Dios nos guarda. Y yo quiero llevarles esta mañana al Salmo 36, en su verso 7. El Salmo 36 dice de la siguiente manera: qué precioso es tu amor, inagotable es tu amor, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Y es que en el amor de Dios, todos nosotros, todo ser humano está protegido de los peligros del mundo. Y creo que la Biblia ilustra en muchos de sus pasajes este gran amor de Dios. Quiero mencionar solamente algunos para que ustedes se den una idea de este gran amor y cómo la Biblia nos habla, nos relata este gran amor. Y el libro de Hechos, por ejemplo, dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Juan hace alusión a este amor y dice, es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Qué hermosa esta expresión, dice, y es mi deseo gastar mi amor en ti, y no hay otra razón, simplemente dice porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y luego Mateo, haciendo alusión a este amor, también dice en Mateo 7 y en Mateo 5, dice, te ofrezco mucho más de lo que tu padre terrenal podría darte. Y luego sigue diciendo Mateo en el capítulo 5, dice, porque yo soy el Padre perfecto. Y si nos vamos al libro de Jeremías, también en el libro de Jeremías podemos ver la ilustración de este amor. Dice el profeta, dice, el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza, en Jeremías 29. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Jeremías 31 dice, porque yo te amo,
con amor eterno. Y el mismo libro de Jeremías dice, yo nunca pararé de hacerte bien. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar cada uno de estos versos bíblicos, pues vamos a poder conocer este amor tan grande que el Padre tiene para nosotros. Creo que todos los versos son preciosos, pero este verso que les leí que dice aquí, dice, y es mi deseo, el que está en Juan, dice, y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y creo que resume todos los demás versos. Simplemente porque soy tu padre, dice el Señor. De esta manera te amo, simplemente porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Creo que tener el amor del Padre, como inicié diciéndoles, el Padre amoroso, el Padre que nosotros tenemos en los cielos, es determinante en nuestra vida. Creo que viene a llenar cualquier espacio y además este amor, cuando nosotros lo tenemos en nuestra vida, viene a hacernos partícipes de esa familia de Dios. Ahora, si nos asomamos a los tiempos bíblicos, conoceremos cómo el Hijo, según los griegos, vivía 3 etapas. Vivía 3 etapas hasta que llegaba el tiempo en que podría disfrutar de las riquezas del Padre. Y fíjese muy bien, la primera etapa, según los griegos, era llamada teknion, y esta etapa era cuando el niño era un infante. Estamos hablando de parvulitos, de niños pequeñitos, ¿verdad? La segunda etapa era llamada teknon, que era cuando el hijo era un adolescente. Y ya la tercera etapa, cuando el hijo ya estaba maduro, la tercera etapa era llamado huyos. Y esto hablaba ya de un hijo que era mayor de edad. Y solo hasta entonces, cuando el hijo llegaba a la etapa del huyos, era que podía apoderarse de la herencia, hasta que su padre, entonces ya para ser un huyos, ya el padre lo estaba considerando apto. Y dice la historia en el griego que era a través de un acto público cuando el padre le entregaba la herencia al hijo. Esta ceremonia dice que era una ceremonia que dependía solo del padre. El hijo no tenía absolutamente nada que ver. El padre era el que organizaba, el que hacía toda esta ceremonia. Entonces era el padre el que determinaba el tiempo, que era alrededor de los 30 años del hijo, lo que para nuestra cultura sería la mayoría de edad, que son los 18 años. Eran los 30 años cuando el padre ya consideraba que el hijo era un huyos o un hijo maduro ya mayor de edad. Aquella ceremonia en la que el padre presentaba al hijo era llamada la huyotexia, en la cual el padre convocaba, fíjese bien, a todos sus familiares. Era una fiesta en la que el padre convocaba a todos los familiares, a todos los amigos, a todos los vecinos. Allí el padre presentaba a su hijo como un huyos, que significaba hijo mayor de edad, hijo maduro. Y cuando el padre estaba presentando al hijo, estaba diciendo que su hijo era ya una persona, un varón, que era capaz de ejercer en lo público un ministerio, un oficio o cualquier trabajo. Eso era lo que el padre estaba tratando de decirle a todos sus amigos, sus vecinos y sus familiares. Ahora mi hijo ya es un hombre maduro y ya puede llevar a cabo cualquier ministerio. Ahora, con la presentación del hijo en esta ceremonia, el padre le estaba dejando claro a todos que en cualquier lugar en que el hijo se presentara en su nombre, todos los demás debían de acatar las disposiciones y las peticiones del huyos, del hijo maduro, porque ahora el hijo se presentaba con la autoridad del padre. Y respecto a esto, quiero llevarle al libro de Juan, en su capítulo 5, en el verso número 20. Y fíjese cómo Juan respalda lo que estamos hablando acerca de esta relación que existía entre padre e hijo, y cómo era que el padre estaba depositando en su hijo toda esa confianza, y cómo el padre lo llevaba a presentar, y por qué ahora el padre decía que su hijo tenía toda su autoridad. Y dice Juan en el capítulo 5, en el verso número 20, la base de esta relación es el amor, número 1, el amor, y número 2, la perfecta confianza entre el padre y el hijo.
Y Juan está ilustrando perfectamente aquí qué es lo que nos hace a nosotros tener la responsabilidad de pararnos como un hijo de Dios. Dice que esto está respaldado únicamente, que tiene una base, y esas bases son la confianza, la perfecta confianza, el amor y la perfecta confianza entre el Padre y el Hijo, que es lo que nosotros debemos de llegar a desarrollar con nuestro Padre Celestial. El amor y la perfecta confianza. Y esto usted lo sabe que tiene que ser a través de la comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Ahora, el hijo, el Huyos, ahora tenía derechos. Tenía responsabilidades, pero también tenía los derechos que el Padre le daba. Y si alguien se negaba a reconocerlos, entonces tendría que vérselas con el padre, porque era muy común en aquellos tiempos que el hijo pudiera ir a los mercados y el hijo pedía todo a nombre del padre. Y ahora él podía pedir, él podía exigir, porque tenía un respaldo, estaba su padre de por medio. Entonces, si alguien llegaba a negarle algo al hijo, entonces tendría que enfrentar a su padre. Y esto viene, toda esta historia que yo le estoy haciendo quise traérselas a ustedes porque yo creo que hoy el Señor está demandando una iglesia huyos, una iglesia madura, una iglesia que haya llegado a la mayoría de edad, una iglesia que esté cierta de los pasos que da. Y el apóstol Pablo, en el libro, en la epístola a los Romanos, quiero que usted vaya al capítulo número 13 de Romanos, versos del 11 al 13, para que leamos ahí. El apóstol Pablo habla aquí de lo que hoy nosotros estamos viviendo, de lo que nos ha tocado vivir, y habla apegándose a lo que es una iglesia madura, a lo que puede ser llamada una iglesia en la mayoría de edad, pero también nos insta a que nosotros estemos muy ciertos de los tiempos en los que estamos viviendo. Y ya en los últimos versos que les voy a leer ahorita, el apóstol Pablo hace una lista de las características que debe de poseer una iglesia en su etapa madura. Personas que ya estamos en una etapa madura para poder ser llamados huyos y ser una iglesia madura que ya pueda cada persona desarrollar su ministerio, su trabajo. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, en el verso, a partir del verso 11, dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin y el día de la salvación está por llegar, amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros, dice, pertenecemos al día. Y hasta ahí el apóstol nos está hablando de la prisa que ya nos debe de correr, porque habla y nos dice: ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando nosotros conocimos al Señor, porque el tiempo está pasando. Dice, además dice, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, y habla de un despertar. Despierten, dice el apóstol Pablo, y le está diciendo despierten, porque no le podemos decir a un bebé, no le podemos decir a alguien que no está aún preparado para ese despertar. No podemos llamar a un tecnión, a un infante, decirle despiértate. A un adolescente que esté en la segunda etapa, a un tecnón, no podemos decirle despiértate, porque están distraídos en sus propias situaciones, sobre todo el adolescente. Pero cuando la iglesia ya está en la tercera etapa, que es la etapa del huyos, que ya es mayor de edad, que ya es una iglesia madura, a esta es la iglesia que el apóstol Pablo le está hablando y le dice: despierten, despierten, porque la noche ya casi llega a su fin y el día de la salvación amanecerá pronto. Y llama a que dejemos de lado todo acto oscuro, dice, y déjenlo, quítenselo como nos quitamos la ropa sucia, sobre todo en estos días, ¿verdad?, de la pandemia, que llegamos de la calle y nos quitamos inmediatamente toda la ropa sucia que traemos de afuera. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice, quítense todo,
Dejen de lado sus actos oscuros como cuando se quitan la ropa que traen sucia y pónganse una armadura resplandeciente. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a la oscuridad, dice, pertenecemos al día. Y hasta ese verso el apóstol, a partir de ahí, inicia dándonos los pasos y las características que toda persona en la calidad de un huyos, en la calidad de una persona ya madura, preparada para un ministerio, debe de poseer. Y dice el apóstol Pablo, vivamos con decencia a la vista de todos. A la vista de todos, vivamos con decencia. Número 2, no participemos en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. No participen, dice. Número 3, no vivan en la promiscuidad. Y antes de eso dice, no, cuando dice que también que no se participe en las fiestas desenfrenadas, habla y señala ahí, dice, y de las borracheras, ¿verdad? Número 3 dice, no vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Número 4, ni se metan en peleas. Y finaliza diciendo, ni tengan envidias. Y creo que esas son las características que toda persona en su etapa de huyos, en su etapa de madurez, debiera de poseer para poder empezar un ministerio, para poder empezar un trabajo. Creo que Dios no nos podrá confiar si nosotros un ministerio, si nosotros no estamos preparados en cuanto a las características que Pablo nos está señalando aquí. Es difícil, quizás al escucharlo nosotros lo veamos difícil, pero nuestro crecimiento tiene que darse cada día, todos los días. Yo creo, iglesia, que cuando nosotros venimos en nombre de aquel que es quien nos presentó ante la sociedad de un mundo espiritual, cuando el Padre nos ha presentado y el Espíritu está sobre nosotros, creo que el Padre siempre nos va a respaldar y va a hacer que los cielos se abran para hacer uso como hijos, fíjese bien, de las facultades de nuestro Padre. Es siempre su Espíritu Santo el que hace que los cielos se abran. Es siempre su Espíritu Santo que nos está respaldando, que hace que los cielos estén abiertos para que tú y yo empecemos a desarrollar un ministerio cuando hemos llegado a la etapa de ser huyos, hombres y mujeres maduros. Pero ¿qué pasa si aún no hemos madurado? Si hemos descuidado nuestro altar de arrepentimiento. ¿Qué sucede si no nos hemos humillado cuando el Señor nos ha llamado a ejercer un ministerio? ¿Qué sucede si no te has humillado clamando para que el Señor use tu vida? Yo creo que tenemos que estar en nuestro altar y clamar, Señor, si tú necesitas de alguien, aquí estoy yo. Clama para que Dios pueda usar tu vida. No podemos olvidar tampoco el ser mansos. Tenemos que presentar todas esas características. Nunca descuidar nuestro altar de arrepentimiento. Venir cada día, arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pedir perdón, humillarnos para que Dios use nuestra vida. Nunca olvidar que tenemos que ser manso como Él fue manso. Recuerda, iglesia, que nunca dejamos de ser hijos de Dios. Jamás dejamos de ser sus hijos. Él nos adoptó como hijos cuando consideró que teníamos la madurez de un huyos para saber qué significaba esto. Cuando el Señor nos adoptó como hijos, fue porque consideró que tú y yo éramos unos huyos. Jesús desató en la cruz del Calvario la herencia del Padre con derechos de los cielos para nosotros como hijos. Por eso, hoy ya no se trata del hombre que tu humanidad quiere que seas. No importa quién tú quieres ser, porque para el hombre esto es muy importante. Y la raíz de todo pecado es la propia voluntad, la independencia de Dios y la realización personal. Esto es pecado delante de Dios, porque para nosotros es mucho más importante hacer nuestra propia voluntad, vivir independientes de un Dios que nos ama
tanto, que nos protege que como Padre, pero queremos muchas veces independizarnos de Él y vivir nuestra vida como señalaba el apóstol Pablo, en fiestas, en borracheras, olvidándonos de lo principal. Y dice el apóstol Pablo también, dice, en peleas y en envidias, viviendo de una manera decadente. Y haciendo alusión a esto, algunas veces yo creo que nosotros tenemos el mismo comportamiento que tuvo Faraón cuando vino el libertador y le dice, tienes que obedecer a Jehová. Y Faraón le dice, ¿quién es ese Dios tuyo para que yo oiga su voz? ¿Quién es ese Dios tuyo para que yo oiga su voz? Y creo que muchas veces nosotros llegamos en nuestra vida a decir, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer todo tal como Dios lo señala en la Biblia? Simplemente porque estás tratando de servirle a Dios. Porque si tú estás tratando de buscar a Dios, de servir a Dios, de ejercer un ministerio, tienes que apegarte a la madurez de un huyos. Tienes que vivir en la madurez de un hijo maduro, de un hijo mayor de edad. Entonces lo importante hoy es que somos hijos y que nos presentamos en el nombre de aquel que nos escogió, que nos equipó y que nos envió. Quizás el mundo espiritual no va a reconocer mi nombre. Quizás cuando yo diga soy Mari Carmen, el mundo espiritual no va a reconocer mi nombre. Cuando tú digas tu nombre, el mundo espiritual no te va a reconocer a ti, pero sí van a reconocer y van a temer a aquel que fue el que te envió. Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que nos hizo hijos. Lucas capítulo 3 en el verso 22. Y con esto quiero concluir esta pequeña palabra que estamos compartiendo esta mañana. Dice, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre. Y es que el Padre da testimonio de todos aquellos que somos sus hijos. ¿Cómo da testimonio el Padre de todos aquellos que somos sus hijos? En medio de nuestros momentos de dificultad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de tus aflicciones, en medio de tu situación financiera, en medio de toda situación. El Señor te va a dar un respaldo, porque fuimos llamados hijos suyos, comprados con su sangre. Nada es más importante. No es más importante lo que nosotros queremos hacer con nuestra propia voluntad. No es más importante vivir independientes de Dios, sino sujetos a su palabra, sino sujetos a sus mandamientos, a todos y a cada uno de sus estatutos. Lo más importante es que nosotros fuimos llamados hijos del Dios Altísimo. Es que Él nos compró con su sangre y que ahora podemos ejercer un ministerio, no porque lo merecemos, sino porque Él nos ha hecho dignos. Cada uno de nosotros era indigno, pero a través de la adopción que Él hizo con nosotros, nos ha hecho parte de su familia y como parte de su familia ahora disfrutamos del gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Yo quisiera que esta mañana se tomaran de sus manos y que oráramos, que hiciéramos una oración al Dios de nuestra salvación, al Dios que nos hizo hijos suyos. Amén. ¿Le parece? Mi Jesús, mi Rey y mi todo, concédenos, Padre digno, concluir nuestra tarea de hijos. Cada día, Señor, en cada acto, durante todo el tiempo que dure nuestra vida, Señor, concédenos el gran privilegio de poder concluir la tarea a la que tú nos has llamado, Señor. Confírmanos a cada uno en nuestro ministerio y bendícenos expresando tu gozo sobre nuestra vida, Señor. Señor, tú que eres nuestro Rey, tú que eres un Padre digno, haznos dignos, Señor. Haznos dignos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Amén y amén. Esto te lo pedimos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, por la sangre de tu Hijo amado. Amados del Señor, reciban un abrazo de su pastor. Nuestra más grande bendición esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Analicen la palabra, analicen cada verso, que no es posible entrar en detalle a través de este mensaje,
pero que ustedes en su casa pueden analizar, pueden escudriñar la escritura. Dios les bendiga a todos y a cada uno. Se ha bendecido su mesa, sus alacenas, se han abierto fuentes de empleo para ustedes. Dios les bendiga y por este domingo estamos despedidos. Jamendo.com